Bueno, entonces vamos a estar aquí, estamos nosotras tres, entonces ahí sí leemos entre todos. Hay mucho voy ahí con ustedes hoy, ¿verdad? ¿Está alegre o quiere que lea yo aquí o? Porque cerraron sus micrófonos y... ¿Puedo empezar a leer desde los Sí, versículos? sí, ahí vamos, ahí veamos. Primera de Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé modesto para los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Segunda de Timoteo 1:5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy persuadido de que en ti también. Durante algunos años, entre algunas iglesias, frecuentemente he cargado enfáticamente a los hermanos y a las hermanas de que ellos deben tomar cuidado de los jóvenes. Debido a que he enfatizado este punto, esto ha hecho que los de más edad se sientan muy incómodos. Algunas veces, algunos de ellos han dicho, hermano Lee, es muy sencillo hacer que los jóvenes se rebelen. Hoy yo hablo esto delante del Señor. La razón por la que a propósito yo animo a los jóvenes es porque me he dado cuenta de una cosa. Si una iglesia no puede criar a los jóvenes, esta iglesia no tiene futuro. Si una iglesia local que se ha estado reuniendo por muchos años no es capaz de criar a los nuevos para servir al Señor, va a ser como un matrimonio que ha estado casado por muchos años y no tiene niños. Cuando este matrimonio se hace viejo, ¿qué va a pasar con la familia? Por esto incluyo que una iglesia debe tener jóvenes a toda costa. La iglesia necesita la segunda generación. El futuro de la iglesia depende de los jóvenes. Amén. El futuro del recobro del Señor es muy prometedor en la actualidad en los Estados Unidos. Hay al menos 7,000 santos buscadores en el recobro del Señor. En los siguientes 10 años, muchos de nuestros niños van a llegar a ser miembros de la iglesia. Cuando algunos de ellos estén en sus 20s, ellos van a ser completamente útiles al Señor. El hermano Lee, por ejemplo, fue levantado por el Señor cuando tenía solo 19 años. Sin embargo, el futuro del recobro del Señor depende sobre nuestra práctica de tomar en cuenta la verdad. Si nosotros atesoramos la palabra y aprovechamos toda oportunidad para entrar a ella y tomarla dentro de nosotros, finalmente seremos totalmente equipados. Debemos conocer la verdad, conocer la vida y debemos... Amén. Ahí está, hasta arriba. Debemos saber cómo crecer en el Señor. Amén. Y debemos saber cómo crecer en el Señor. Debemos tener un pleno conocimiento y una experiencia adecuada de las cosas espirituales. Entonces el Señor va a tener un camino para penetrar y ganar lo que Él ha estado buscando por siglos. Amén. Dice acá, en todo lo que hacemos, lo más importante es tener un interés y motivación genuinos. Sin un corazón, una persona no va a querer hacer nada. Y si hace algo, no estará entusiasmado por hacerlo.
Por supuesto, esto es verdad, esto también es verdad con la obra de los jóvenes. Si usted quiere hacer esta obra, es necesario que los jóvenes le agraden, que se preocupe por ellos y que se interese por sus asuntos. Esto debe considerarse como el capital mínimo que se requiere para servir con los jóvenes. Si usted no tiene interés en los jóvenes ni deseos de cuidarlos, hacer la obra de los jóvenes sin ganas será de poco valor. Algunas veces nuestro corazón puede surgir de nuestra preferencia. Cuando nos gusta algo, naturalmente tendremos un corazón para hacerlo. Algunas veces el corazón que tenemos puede venir de nuestro conocimiento. Cuando vemos la importancia y el valor de cierto asunto, espontáneamente seremos motivados a participar de ello. De acuerdo a mi observación de la situación real entre nosotros acerca de la obra de los jóvenes, algunos hermanos y hermanas la están haciendo sin considerar su preferencia, porque ellos se inclinan naturalmente con los jóvenes y ellos disfrutan contactando a los jóvenes. Ellos vienen a hacer la obra de los jóvenes. No podemos decir que esto esté equivocado. Tenemos que admitir que no importa cuánta gracia hemos recibido y qué tan grande es la espiritualidad que poseemos, todavía somos humanos. Todavía tenemos la parte humana o la parte que es humana. Pero aquí tenemos que decir que no es de suficiente peso para hacer la obra con los jóvenes con tal corazón. Si en realidad queremos hacer la obra de los jóvenes y hacerlo en una manera de mucho peso, debemos dejar que Dios abra nuestros ojos para ver la preciosidad de los jóvenes y su importancia en las manos de Dios. Si vemos esto, apreciaremos la obra o esta obra y espontáneamente tendremos un corazón en nosotros para ello. Amén. Muy bien. Como somos poquitos, ahorita va a ser tal vez un poco más fácil o más rápido, pero pues si quieren nos vamos con Carmelina. No sé si quieres tú empezar y compartirnos lo que has recibido con esa lectura, hermana. O Carolina, ¿empezaste tú? Solo al principio donde el hermano, bueno, después de los párrafos, perdón, de los versículos, que fue lo que leí, me impresionó una parte donde dice em, que si ¿cómo es que dice? Si una iglesia local no tiene jóvenes, creo que decía algo así, pero me solo voy a leer, te lo ven. Así, si una iglesia no puede criar a los jóvenes, esta iglesia no tiene futuro. Entonces me impresionaba mucho porque el hermano se hacía una pregunta ahí, ¿verdad? Que, o sea, nosotros nos estamos haciendo viejos cada día, ¿verdad? Pero ¿qué va a pasar? Decía él ahí, ¿verdad? Y por eso él decía que era tan importante tener jóvenes, porque la segunda generación o la iglesia necesita una segunda generación, ¿verdad? Y prácticamente el futuro de la iglesia depende de los jóvenes. Y eso me impresionaba porque es muy cierto, ¿verdad? Nosotros pues ya hemos pasado esa etapa, ¿verdad? Ya estamos en otra etapa, pero si no hay jóvenes, si no cuidamos a niños y a jóvenes, entonces la iglesia no va a tener un futuro, porque si no hay, entonces, y nosotros morimos, se termina, ¿verdad? Entonces, esto es bien impresionante y por eso es que el hermano enfatiza mucho, ¿verdad? Que es necesario que nosotros cuidemos a nuestros jóvenes. Y en este caso, creo que pues la lección sería para, como mamá, ¿verdad? Sería cuidar a mis dos jóvenes, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Que son Fernando y Emily. Amén. Amén. Excelente. Carmelina, ¿tú quisieras decirnos algo de lo que viste en la lectura? Amén. Sí, ahí nos habla el hermano acerca de la importancia de cuidar a los jóvenes. Bueno,
incluso de cuidar a los niños, ¿va? Desde que son niños hay que guiarlos, dice Proverbios, ¿va? Hay que guiarlos para cuando fuera de grande no se aparte de él. Entonces, la importancia de la labor con los niños y con los jóvenes es muy grande, porque conforme nosotros los vamos guiando a ellos, es que de eso depende, ¿va? Si ellos les sirven al Señor o se apartan. Pero lo que decía Iva, que si una iglesia no tiene jóvenes, no tiene futuro. En realidad, ahorita con esto de la pandemia, solo Dios sabe con quién viviera, ¿va? Que quedar vivo y se va a ir, ¿va? Pero incluso como los jóvenes tienen más posibilidad, ¿va? Entonces, si hay jóvenes que aman al Señor y que están entregados a servirle a Él, la iglesia tiene futuro, o sea, va a continuar. Pero si lo que ha pasado la mayoría de veces es que llevamos a los niños, van a las reuniones, y cuando ya son adolescentes, ellos se apartan. Y no debería de ser así, ¿va? Yo no sé en qué hemos estado fallando, ¿va? Pero la mayoría de veces así ha pasado, llegan cuando son niños y ahí están al pendiente de las reuniones, incluso ellos están ahí preguntando, ¿va? Pero cuando ya llegan a la adolescencia, ellos se van. Entonces, que el Señor nos guíe a cuidar a nuestros jóvenes, a cuidar aún a los niños, y no solo a nuestros hijos, sino que a los niños de los hermanos, a los jóvenes, que nos dé que nos ensanche nuestro corazón para cuidar de ellos. Amén, hermana, excelente. Creo que hemos captado bastante la carga de esta lectura aquí, donde el hermano está pues hablando acerca de cómo es que hay que cuidar, o que más bien hay que cuidar. Miremos los versículos que son bien interesantes. En 1 Timoteo 4:2 y 2 Timoteo 1:5, perdón. Primero es: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé modesto para los creyentes en la palabra, conducta, amor, fe y pureza. Entonces es un ánimo principalmente a que le demos valor a los jóvenes, o sea, son valiosos ellos, ¿verdad? Entonces, y luego pues también el segundo versículo nos muestra de lo que habla este día específicamente, del cuidado que recibió Timoteo. Dice: trayendo a la memoria, recuérdate, ¿verdad?, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. El otro día estábamos pensando cómo era que se llamaba la mamá de Timoteo, se llama Eunice. Y luego dice: y estoy persuadido de que en ti también. Pero nos muestra que hubo cuidado de la madre, hubo cuidado de la abuela. Y eso es muy importante para recibirlo como una carga esta tarde. Entonces, el hermano dice aquí, primero, esto que tengo aquí seleccionado: deben tomar cuidado de los jóvenes. Entonces, es muy importante esta parte. Y mencionó Carolina y Carmelina, pues primero nuestros hijos y pues también los jóvenes demás. Sí, yo estoy muy de acuerdo y siento paz en esto. Sin embargo, necesitamos volvernos específicamente a nuestros hijos. Eventualmente el cuidado que tengamos con nuestros hijos va a ser tal que va a rebosar. Y ese cuidado que tenemos con nuestros hijos se puede transmitir a otros. Pero no podemos decir que vamos a cuidar a otros sin cuidar de los nuestros. Hola, hermana Elena, buenas tardes. Es muy importante que no dejemos de cuidar de nuestros jóvenes, de nuestros hijos. ¿Cuándo vamos a terminar de cuidar de ellos? Realmente ese cuidado nunca termina. Puede que ellos sean adultos, se casen, se vayan, pero siempre vamos a ser sus padres. Pero no debemos detener o
en algunos casos debemos iniciar a tomar cuidado de ellos, ver qué están haciendo, cómo están en sus cosas, porque es importante que los estemos formando para que ellos sean como nosotros o mejor que nosotros. Al final creo que no podemos decir que sea mejor porque solo podemos llevar a alguien hasta donde nosotros hemos llegado. Pero si no nos ocupamos de ellos, no van a llegar a ser ni siquiera como nosotros. Y esto es muy importante que todos lo veamos siempre, ¿verdad? Una es que no podemos llevar a alguien más allá de donde estamos nosotros, pero en el caso de nuestros hijos y nuestros jóvenes, si no tomamos cuidado de ellos, ni siquiera van a llegar a ser como nosotros. Otra de las cosas que me llamó la atención acá es el asunto del tema de la iglesia. Entonces, debemos ser nosotros una iglesia que sí puede criar jóvenes, que sí puede preparar a los jóvenes, ¿verdad? Entonces, así como hemos hecho estas semanas, con algunos papás sí hemos visto alguna diferencia. Es que a nosotros como padres debemos ayudarlos a ellos a que profeticen, a que participen en las reuniones. No es un trabajo de Jorge Mario y Sandra y el hermano Milton, ¿verdad? Es que ellos cuidan de los jóvenes, que ellos se encarguen. O ahora que aquí casi no hay reuniones de jóvenes acá en Misco, pero no, es una responsabilidad de nosotros los papás. Debemos ayudarlos a ellos y ser aquellos que críen estos hijos que participan, que se involucran. De tal manera, ellos tienen muy buenas posibilidades de llegar a ser hermanos y hermanas que sirvan en la iglesia y como decía, no, yo creo que Carmelina mencionabas, que no sean de estos que tantos hemos tenido. Cuando niños estaban en las reuniones, llegaron a la adolescencia, dejaron de reunirse, fueron adultos y simplemente se perdieron. Entonces tenemos un gran riesgo nosotros de que nuestros hijos sean así. ¿Por qué razón? Porque debemos ocuparnos de ellos. Entonces, por ejemplo, podría decir esto, si no me ocupo de mis hijos, de verdad, ellos van a ser parte de las estadísticas. De aquellos niños que crecieron en la iglesia, fueron a campamentos, escuelas de la verdad, conferencias, pero se casaron con inconversos o se fueron al mundo y jamás los volvimos a ver. Ahora bien, si me ocupo de ellos, si me ocupo de ellas, hay una gran posibilidad de que no se vayan y que se queden, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia. No solo es, Señor, te pido por mis hijos, no. Si no me ocupo de ellos y le oro al Señor, aquí no va a pasar mucho, ¿verdad? Y tampoco podemos confiar en la labor de los hermanos. Es decir, no es que desconfiemos de su labor, pero la labor que hacen ellos no les corresponde a ellos todo. Estos días hemos estado repitiendo qué porcentaje del cuidado de un joven depende de la iglesia. ¿Alguien se recuerda? En la iglesia creo que es un 20% nada más. Exacto, exacto. Solo es un 20%. Así que el 80% es responsabilidad de nosotros los padres. Entonces necesitamos ser padres normales, que nos ocupemos de nuestros hijos, ¿verdad? Que los padres espirituales de ellos seamos nosotros. Imagínense que más adelante Esther y Elizabeth digan, le agradezco a mis padres espirituales fulanitos y menganitos, y yo, ¿qué pasó? ¿Y yo por qué no soy el padre espiritual también de ella? O de, ¿verdad? Entonces nosotros debemos llegar a ser esos padres espirituales para ellos. Y qué mejor que tener la experiencia de que seamos nosotros quienes los llevemos al Señor. Entonces, porque nosotros somos responsables de ellos delante de Dios. Entonces, no es desvirtuar la labor de los hermanos, pero no nosotros nos descarguemos de nuestros hijos en los hermanos. Y ahora máxime que no hay apenas reuniones y que las reuniones virtuales pues no es lo mismo que estar juntos. Muy bien. Si alguien quiere comentar algo ahí, pues solo levanta la manito, me dice y así yo me callo. Entonces, esto es muy importante, pero es importante que recordemos que nosotros somos aquellos que ocupándonos de nuestros hijos vamos a formarlos, ¿verdad? Sí, No solo con lo que estabas comentando acerca de lo de cuidar a nuestros hijos, estaba considerando que esto, yo creo o pienso que esto va a ser hasta el día que nosotros pues estemos con el Señor, porque
empezamos desde niños, por ejemplo, criando la humanidad en ellos, ¿verdad? Cuando son pequeñitos. Al menos yo eso he pasado ese proceso con mis hijos. Y ahorita pues que ellos ya están en la adolescencia, pues me toca seguir trabajando con ellos, seguir enseñándoles, animándolos para que estén en las reuniones y que participen. Pero yo considero que cuando ellos pues ya tengan cierta edad, y pues me va a tocar que seguir laborando con ellos, y aun cuando estén casados, y lo veo en el ejemplo de mi mamá, que ella siempre se vive preocupando por nosotros, y nosotros pues ya tenemos hijos, ella ya tiene nietos, y aún sigue ella orando. Entonces, yo considero que es una labor que como padres nos va a tocar hasta el día que partamos con el Señor. Amén. Excelente, y creo que sí, así es, ¿verdad? Yo recuerdo cuando todavía estaba mi papá, habían muchas cosas que yo le hablaba y le consultaba, y los que tengan a sus papás, pues, o alguien por lo menos de ellos, qué afortunados. Pero está bien que lo veamos de esta manera. El asunto es que consideremos un poco delante del Señor cómo me ocupo de mis hijos, qué estoy haciendo para ocuparme de ellos, qué hago. Entonces, porque debe haber debe haber algo que haya que hacer. Y no solo es darles de comer y darles techo, no es solo eso, sino es involucrarnos, o sea, en formarlos a ellos, ¿verdad? En aportarles. Los jóvenes y los niños no pueden desarrollar, por ejemplo, el asunto de en qué creer. Ellos solitos no les podemos dejar esa responsabilidad a ellos, sino si yo no les inculco en qué creer y en qué confiar, ellos van a creer en cualquier cosa que les digan. Entonces nosotros tenemos esa capacidad de decirles. Por eso es bien bonito todo este material que han hecho los hermanos. Con los pequeños les decimos, bueno, el sol lo hizo Dios. Ya le estoy inculcando algo. ¿Esto quién lo hizo? Lo hizo Dios. Y este asunto lo hizo Dios. Con los más pequeños y los grandes, ya que son salvos, es otra etapa, pero debemos estar ahí presentes, ¿verdad? Eso es muy importante. No nos desliguemos de la vida espiritual de nuestros hijos, ya están grandes, ya que los... No. Tenemos demasiados casos de jóvenes que llegando a cierta edad se van, como para que sigamos haciendo lo mismo, ¿verdad? Entonces no nos podemos dar el lujo de, que sigamos así. No quiero perder a mis hijas, ¿verdad? Me dicen si alguien quiere hablar más. Bueno, en esta otra parte, ahora sí, tengo que aportar un poquito. En esta otra parte, el hermano nos habla un poco acerca de cómo es el servidor, ¿verdad? En este caso es dirigido a la obra de los jóvenes en la iglesia, pero nuestro enfoque por el momento es como padres. Y lo que dice aquí es bien importante, porque el capital mínimo para poder servir con los jóvenes, y en este caso con nuestros hijos, es que nos interesen. Y entonces debemos ahí sí que apelar a nuestros sentimientos en este caso. O sea, yo creo que ninguno de nosotros o ninguna de nosotras es un padre que no tenga cariño o amor por sus hijos, ¿verdad? Yo le puedo preguntar a Carmelina, ¿amas a tus hijas? Claro, que las ama, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Carolina, ¿amas a tus hijos? ¿Verdad? Amén, sí. ¿Verdad? Mana Elena, ¿ama a sus hijas, nietas y bisnietas? No, mis nietas no. Amén, claro que sí. Amén. Pues ese es el capital mínimo para servir con los jóvenes, en este caso con nuestros hijos. Nosotros definitivamente les amamos a ellos. Entonces, por tal razón, este servicio no es nada más como un interés. Hay personas que en este caso han servido con jóvenes y nosotros los hemos visto, yo los he visto, que como les gusta estar con los jóvenes, o ¿saben qué? Como no les gusta estar en las reuniones, prefieren ir con los jóvenes, porque los jóvenes es más alegre, ¿verdad? Entonces, ese es un corazón que no está muy claro para el Señor. Entonces, nosotros no tenemos ese corazón con nuestros hijos, aunque a veces sí, ¿verdad? Entonces, a veces preferimos cualquier otra cosa que nuestros hijos. Recordemos esto. Es muy importante laborar en ellos, laborar con ellos. Entonces, nuestros hijos son como un huerto. Un huerto es un pedacito de tierra donde vamos a cultivar. Pregúntenle a la hermana Elena si le gusta cultivar, ¿verdad? ¿Verdad? Estas patojas son como esas macetas que tiene la hermana ahí. Las macetas las limpia. ¿Quién quisiera hacer maceta para que la cuiden así, verdad? Allá de la casa de la hermana Elena. Entonces,
Pero de esa manera es como debemos cuidar a nuestros hijos, ¿verdad? Ay, hay que echarle agüita, pero no solo es la comida, no solo es el vestido, ¿verdad? Sino son todas las cosas, especialmente relacionadas con el Señor en este caso. En nuestro caso, nuestras familias, no creo, no he visto, pues no siento que haya algún caso de un padre o una madre que, nada, baña a tus patojos, ¿verdad? Dales de comer. No hemos caído en una situación como esa, pero sí debemos involucrarnos en el lado, digámoslo así, espiritual de ellos, ¿verdad? Entonces, la primera parte de esta lectura hace alusión a la gran necesidad de que debemos ser una iglesia que cuida de los jóvenes, que se ocupa de ellos. Entonces nosotros podemos, que toman cuidado, ¿qué dice? Que toman cuidado. Entonces nosotros también tenemos que ser padres que tomamos cuidado de nuestros hijos, de nuestras hijas. Entonces consideremos, ellos hacen lo que quieren, o no es cuestión de tenerlos bajo el rigor de la ley, sino es ocuparnos de ellos, ¿verdad? Especialmente en el asunto de amar al Señor, de buscar al Señor, porque a ellos esa parte de su persona hay que criarla, ¿verdad? Por ejemplo, creo que todos acá hemos tenido mascotas, ¿verdad? Yo cuando niño y aún de adulto tuve chuchitos, un montón de gatos, ahora tengo gatas. Tuve una perrita aquella que cuando nos venimos de vivir de Huehue, ¿se acuerdan? Era muy brava la perrita, ¿verdad? Pero la perrita era bonita y demás, pero yo la crié así. Yo jugaba muy brusco con ella. Entonces, así se crió. Puede haber un perro que es de una raza agresiva, pero depende de cómo lo criamos, se va a comportar. La comparación es un poco baja comparada con nuestros hijos, pero para ser un profeta, para desarrollar esas funciones dentro de nuestros hijos, a ellos hay que criarlos de esa manera. A Juan el Bautista, su papá y su mamá lo criaron de tal forma que él en algún momento quiso ir al desierto. Él no era un muchachito que nunca le dijeron nada del desierto. Mira, te vas al desierto. ¿Y yo por qué? ¿Verdad? No, a él lo criaron para que eventualmente llegara a elegir ir al desierto. Nosotros necesitamos criar a nuestros hijos para que ellos quieran seguir al Señor, para que ellos y ellas quieran entrar en la palabra, quieran ser esos hermanos y hermanas que son columnas en la iglesia, porque eso no lo van a hacer solos ni solas. Ellos y ellas necesitan nuestra ayuda. Amén. No sé si hermana Elena o alguna de ustedes quiere compartir algo más. No, dice Carmelina. Estamos ahí cabales. Carolina, ¿estamos bien así? Ana Helen, ya le chuleamos sus macetas. Ya me chulearon mis macetas. Ahí les voy a mandar la foto de mis macetas. Ah, vaya, fotos por lo menos, que se miran bonitas las suculentas. Amén. Qué maravillosa responsabilidad de nuestros hijos, ¿verdad? No lo veamos como un castigo, sino es un regalo de Dios. Criar personitas, ¿verdad? Formar personas. Qué gran oportunidad. Que ellos no hagan lo que nosotros hicimos, no cometan nuestros errores, ¿verdad? Pero para eso debemos ayudarlos. Si no los ayudamos, seguro los van a cometer, porque está en nosotros eso. A veces lo pasamos, todas esas faltas las pasamos a esa generación, pero hay que detener eso. Hermana Elena, perdone, ¿usted iba a compartir algo? No, que sí es cierto, ¿verdad? Que muchas veces nosotros hemos descuidado a nuestros hijos en la vida espiritual, ¿va? Porque realmente yo he visto, ¿verdad? Y en mi experiencia, dijo, es cierto, nosotros no oramos con nuestros hijos, no leemos la Biblia con nuestros hijos y todo esto va, hace que ellos se alejen de los caminos del Señor. Em, y depende, como decía usted, va, cómo instruimos a nuestros hijos también, va, porque si nosotros instruimos a nuestros hijos por el buen camino, ellos nunca se van a apartar del Señor, ¿verdad?
Y como decía, nosotros somos los responsables, ¿verdad? No es la iglesia, porque dice el 20% es la iglesia y el 80% es responsabilidad de nosotros. Pero amén, porque realmente les decía yo la vez pasada, aún de viejos todavía aprendemos, ¿verdad? En toda esta vida, ¿verdad? Porque como dicen, nuestros hijos son nuestros hijos y nunca van a dejar de ser nuestros hijos. Ellos, como usted decía, todo el tiempo van a ser nuestros hijos, casados o no casados, van a ser nuestros hijos. Pero de veras nosotros tenemos que amar al Señor y amar a nuestros hijos, ¿verdad? Porque yo estaba hablando con mi hermana no sé qué día acerca de esto de nuestros hijos, ¿verdad? Y ella me decía, nosotros hemos sido malas madres porque no hemos criado a nuestros hijos como debe de ser y por la misericordia del Señor, realmente ellos son lo que son, ¿verdad? Porque realmente el Señor ha tenido misericordia de cada uno de ellos, porque nosotros mirábamos la cualidad de nuestros hijos, ¿verdad? Y poníamos, y ella miraba a sus hijas, ¿verdad? Me decía, mi hija me da esto, mi hija me da lo otro, pero yo sé que a pesar de que yo he sido mala madre, dice, va, y yo creo que todas decimos que hemos sido malas madres, ¿verdad? Porque realmente, tal vez, digo yo, en no, como le decía yo a mis hijas, yo, o sea, como madres que no tenemos una paga, hemos trabajado por darles a ella. Tal vez no tanto lo material, va, porque realmente muchas veces ellos quieren lo mejor, lo material y todo, pero lo mejor es tener a Cristo. Y como decía Carolina, yo siempre me recuerdo también mucho de esto de mi mamá, y porque mi mamá nos llevaba a nosotros cuando asistíamos a la puerta del cielo. Mi mamá nos llevaba, ella cuando hacían vigilia, ella llevaba una sabanita y las ponía debajo de la banca, pero decía ella, no, hoy vamos a ir a la vigilia y ahí se van a ir. Mi mamá siempre nos llevaba, siempre, yo recuerdo eso de mi mamá y realmente mi papá pues fue poco, ¿verdad? Pero más era mi mamá. Y yo creo que como mamá, eh, como que nosotros que agarramos mucho la tarea, las mamás, va, de los hijos, ¿verdad? Porque en vez de los papás son como que sí un poco descuidados, va, con sus hijos. Es más la mamá que está delante de los hijos. Pero después, ¿verdad? Yo creo que muchas veces hay papás que se dan cuenta, ¿verdad? Que realmente, como dice, conocemos al Señor, deberíamos ir de la mano, ¿va? La pareja debería ir de la mano, buscar al Señor, guiar a los hijos, ¿verdad? En el camino del Señor. Y amén, porque realmente tal vez mis hijas no están ahí firmes, fieles, pero han experimentado al Señor, lo